flipados y flipadas de la cocina, hoy os traigo un producto alucinante, hígado. Es un producto súper bueno si lo cocinamos bien. Ya sé lo que estáis pensando, ¡fuah! ¡Qué asco, hígado! Seguid estos pasos para cocinarlo y vais a ver lo bueno que está el hígado. Nos ponemos manos a la obra con el hígado encebollado. ¡Vamos! Muy bien, estos son nuestros ingredientes: 300 gramos de hígado. Yo he elegido hígado de ternasco, podéis usar el que más os guste. 2 cebollas, una cucharada de harina, 50 mililitros, como no, de vino viejo y 150 mililitros de caldo casero. Puede ser pollo, carne, en este caso es del que me sobró de hacer un cocido de garbanzos. ¡Vamos! Por cierto, hablando del caldo si quieres saber cómo hacer un cocido de garbanzos espectacular, con muy poco trabajo, prácticamente nada, cuando acabes de ver el vídeo te vas a este enlace de aquí, ahí arriba, y mi amigo Jeremías te lo va a explicar da buten. Empezamos con la receta del higadillo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra cebolla. Para eso la cortamos a pluma. Si están las capas, pues vamos cortando en esta dirección, así, más o menos finas, y preparamos así toda nuestra cebolla. Ahora esto lo vamos a saltear, ¿de acuerdo? Dejarme que prepare toda la cebolla y ahora nos vemos. ¿Cómo pica esta maldita? Venga, vamos a sofreír la cebolla. Un poco de aceite, tengo ya la sartén caliente. Así, echamos nuestras 2 cebollas cortadas finas, ya lo veis. Vamos para adentro. Un poco de sal. Esto lo tenemos a fuego medio, ¿vale? Ahora con paciencia pues se tiene que ir pochando y cogiendo color. Así que vamos dándole. Muy bien, pues vamos pochando nuestra cebolla. Ahora tenemos el fuego un poquito por encima del medio, ¿vale? Hay que ir pochándola. Y nada, a seguir esperando. Vale, ya tenemos pochada nuestra cebolla. Ahora, si quisierais añadir ajo, este es el tiempo, ¿vale? Para añadirlo. Yo en este caso no lo voy a añadir porque me gusta sin ajo, pero las recetas están para cambiarlas como uno quiera. Añadimos un poco de aceite allí en medio, echamos la cucharada que teníamos de harina, la sofreímos ahí un poquito, así, y ahora añadimos el caldo. Venga, para adentro, colega, así. Nada, le damos un hervor, ¿vale? Un minuto, 2 vueltas. Vale, muy bien, pues venga, apagamos el fuego y esto lo reservamos. Vamos a ponernos con el hígado. Vale, segunda parte, vamos a preparar nuestro hígado. Lo limpiamos un poco, ¿veis? De estas pequeñas pielecillas que tiene. Así le quitáis lo feote. Y una vez que lo tengáis todo limpio, lo tenemos que cortar a trozos pequeños. ¿Por qué? Pues os lo explicaré luego. Cogéis así, lo hemos cortado en 3 filetes. ¿No lo veis? 1, 2 y 3. Está cortado ya también fino. Le decís a vuestro carnicero de confianza, sobre todo comprar en pequeño comercio, amigos, colaborar, que tenemos unas carnicerías estupendas. Ya lo veis, trocitos pequeños. Venga, retiramos así y otro higadiqui. 1, 2, 3 y 4. Así, trocitos pequeños, ¿vale? Pues venga, dejadme que he preparado todo el hígado y nos ponemos manos a la obra con él. Muy bien, pues llegamos al kit de la cuestión para que el hígado salga da buten. Os explico, para mí, a mi modo de entender. Cada uno que cocine como les salga el piribim. Sartén, a toda castaña, a todo lo que dé el vitro, el gas, lo que tengáis. Leña, sin aceite de momento. El hígado, si lo tratamos en cocciones largas, nos va a sacar el peor sabor que tiene. Por eso hay gente que no le acaba de gustar. Aunque está bueno también, al que le gusta también hecho en cocciones largas, pero siempre tiene ese sabor que te recuerda un poco al metal. No sé cómo definirlo. Bueno, a la sangre, ¿no? Ese sabor que echa un poco para atrás a ciertas personas. Para que esto no pase hay que freírlo a toda castaña, hay que sofreírlo, ¿vale? Esto es para conseguir un poco los sabores de Maillard. ¿Qué son los sabores de Maillard? Pues lo miráis en internet. Bueno, os explico un poco por encima. Eso se produce cuando metes algo a trozos pequeñitos, normalmente lo tienes que poner para que se cocinen mejor, a un fuego a toda leche, ¿vale? Con aceite. Entonces se sofríe, no se cocina a mucha temperatura y eso cambia las moléculas y producen ahí unas movidas que coge olor y gustillos diferentes. Hacedme caso y probarlo así. Ahora metemos el aceite, que se caliente ahí bien. Hasta que no chumee no metemos nada. Venga, calentamos bien el aceite y lo vamos a echar. Lo distribuimos bien, sobre todo. Si vais a hacer mucho hígado, mejor hacerlo en 2 tandas, ¿eh? Distribuimos así, allí. No pongáis tapa, ¿eh? Si salpica, pues ya lo limpiaremos después. Así. Añadimos un poco de sal.
Venga, que se cocine rápido, rapidito. Queremos que se selle lo más rápido posible, que todo ese agua que tiene se evapore rápidamente y no se cocine. Venga, esto ya casi lo tenemos ahí. Ya lo habéis visto que esto apenas está 2 minutos a toda castaña, Vale, ya lo tenemos. Mirad, añadimos ahora nuestro vino viejo, que pegue un hervor. Así, eso es. Que coja el aroma del vino. Venga, retiramos, ponemos nuestra cebolla que coja temperatura otra vez. Ya lo veis que melosita está. Le añadimos nuestro hígado. Y nada, esto en cuanto pegue un hervor, se acabó nuestra receta. Vale, ¿lo veis que está hirviendo? Pues nada, 30 segundos, que se mezclen aquí todos los sabores. Y ya lo tenemos esto finiquitado, flipados y flipadas de la cocina. Hacemos aquí unas recetas fáciles, sencillas y espléndidamente acullonantes. Venga, ya lo tenemos este higadico, va. Apagamos el fuego y lo vamos a presentar. Arreando. Bueno, flipados y flipadas, mirad qué higadete nos hemos currado, Mirad qué cebollica, qué melosidad, cómo está esto. Vamos a gustar, a ver, pinchamos. Buah, qué bueno. Para nada tiene ningún sabor raro, sabe a hígado bueno. Esto está de vicio. Seguir esta receta paso a paso, porque os va a quedar sensacional. El toque del vino, brutal, como siempre. ¡Buah! Me despido de vosotros. Si os ha gustado esta receta, por favor, compartir, darle a like, que me hacéis un favor enorme. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta luego! ¡Qué bueno!